Bueno, pues hoy nos sumergimos en un conjunto de textos que son a la vez poesía, un libro de oraciones y, bueno, uno de los pilares de la teología occidental, los Salmos. Casi nada. La fuente que vamos a analizar es un comentario detallado que no solo nos dice qué dicen, sino por qué siguen resonando con tanta fuerza miles de años después. Y nuestra misión para este análisis es bastante clara. Queremos entender cómo es posible que un texto tan antiguo capture de forma tan precisa toda la gama de la experiencia humana. Totalmente. Desde la angustia más absoluta a la alegría más desbordante. Dicen que los Salmos son el libro más honesto sobre la fe, y hoy vamos a ver por qué. Pues sí. A ver, lo primero que me llamó la atención de la fuente es una idea muy sencilla, pero que lo cambia todo. ¿Cuál? Dice que el rasgo distintivo de los Salmos es su carácter devocional. No están escritos para ser un manual de doctrina, sino para ser, pues eso, rezados, cantados, vividos. Has dado en el clavo con eso de vividos, porque lo realmente fascinante, y la fuente insiste mucho en esto, es como temas teológicos complejísimos. ¿Sí? La naturaleza de Dios, la gracia, la promesa de un redentor, no se presentan como un ensayo académico, sino como parte de una conversación íntima, a veces a gritos, con lo divino. Claro. Y aquí hay un matiz importante que señala el texto. La biografía espiritual que vemos, sobre todo la de David, no es solo la suya. En realidad es un reflejo de la del pueblo de Dios en general. O sea que no estamos leyendo el diario personal de un rey de la Edad del Bronce, No, para nada. sino una especie de diario universal del alma. La fuente lo describe así, como un espejo donde los creyentes de todas las épocas pueden ver reflejados sus propios conflictos, sus dudas, sus miedos, pero también su alegría, su esperanza y sus pequeñas victorias contra la tentación. Es un catálogo completísimo de la vida interior. Exacto, con todas sus luces y sus sombras. Y el comentario sugiere que esa es precisamente su genialidad, que da voz y lenguaje a sentimientos que a menudo nos cuesta articular. Ya. Le pone palabras a la experiencia de la fe, que rara vez es una línea recta y ascendente, ¿sabes? Totalmente. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante para cualquiera que se acerque a este libro. Te enfrentas a 150 poemas y la primera pregunta es, vale, ¿y por dónde empiezo? Puede ser abrumador. Desde luego. Pero nuestra fuente nos da una especie de mapa, una clasificación temática que me ha parecido súper útil. Sí, es una hoja de ruta fundamental. Se basa en una clasificación clásica, la de Angus o Bickerstead, y divide los salmos en 5 grandes grupos. Esto permite navegarlos no por orden numérico, sino por necesidad o estado de ánimo. A ver. El primer grupo que menciona son los salmos didácticos. Los de enseñanza, ¿no? Pienso en el Salmo 1, que es como el gran cartel de bienvenida al libro entero, con esa imagen tan potente de los dos caminos, el del justo y el del impío. Justo ese. O el Salmo 119, que es una oda monumental, casi una obsesión, sobre la belleza de la ley de Dios. Justo esos. Y dentro de este grupo también estarían los que reflexionan sobre algo que nos toca a todos, la fragilidad de la vida. Salmos como el 39 o el 90, que son una meditación sobre lo efímero de la existencia humana. La segunda categoría es la de la alabanza, que son pura gratitud y celebración. Y aquí la fuente los desmenuza todavía más, lo cual es útil. Por un lado, está la alabanza a Dios por su protección a la comunidad, a Israel, como en el Salmo 46, ese de Dios es nuestro amparo y fortaleza. Ajá. Pero luego hay otros mucho más personales. Siempre he pensado que el Salmo 23, el del pastor, era sobre la confianza, pero la fuente lo clasifica aquí como una alabanza por el cuidado de Dios a los justos. Es una buena observación, porque muchas categorías se solapan. Un salmo de confianza es en el fondo una forma de alabanza. Claro. La fuente también distingue la alabanza por favores a individuos concretos, como el Salmo 18, que es un canto de victoria de David. Ya. Y luego una alabanza más cósmica, más amplia, por los atributos de Dios en la creación. Ahí, el Salmo 8 o el 104 son espectaculares. La tercera categoría es la que personalmente creo que conecta más con la gente hoy en día, los salmos devocionales, los que se meten de lleno en la experiencia interior. Totalmente. Aquí encontramos algunas de las páginas más crudas y sinceras de toda la Biblia. Están los famosos salmos de arrepentimiento, con el Salmo 51 de David como máximo exponente. Sí. También los de confianza en plena angustia, como el 3 o el 27.
Y luego están esos que expresan una tristeza profundísima, casi desesperada, pero que siempre dejan un resquicio de esperanza, Como el 22. como el 13 o el 22, del que seguro que hablaremos luego. Incluso hay salmos de intercesión donde la oración no es para uno mismo, sino para otros, como el Salmo 122, que es una preciosa oración por la paz de Jerusalén. Y las dos últimas categorías son más directas. La cuarta, los históricos, que básicamente cuentan la historia de Israel, como el 78 o el 105. Y la quinta, que es clave para entender la teología cristiana, los proféticos. Y es aquí donde el comentario pone un foco especial porque estos salmos son los que actúan como puente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Claro. Salmos como el 2, el 16, el 22, el 45 o el 110, la fuente explica que aunque tuvieran un significado en su contexto original, los autores del Nuevo Testamento los leyeron como anuncios claros de la figura de Cristo. Pues si te parece, vamos a meternos de lleno en uno de esos, en el Salmo 2. La fuente dice que aunque pudo inspirarse en la coronación de un rey como David, su aplicación principal es mesiánica, y los apóstoles lo citan directamente para referirse a Jesús. Sí, y para entenderlo bien, la clave está en cómo está montado, en su estructura. El análisis del texto lo presenta como un pequeño drama en 4 actos, o 4 estrofas de 3 versos cada una. Ajá. La primera estrofa nos sitúa en la tierra. Vemos a los reyes y gobernantes conspirando, furiosos contra Dios y su ungido. Es una rebelión a escala mundial. Una rebelión que, desde la perspectiva humana, parece muy seria. Pero entonces, la segunda estrofa cambia de escenario de golpe. Nos lleva directamente al cielo. Y la reacción de Dios es cuanto menos sorprendente. No se enfada, no entra en pánico. El texto dice que se reirá de ellos. Se reirá. Sí. Es una imagen de desprecio absoluto por esa rebelión que a los humanos les parece tan formidable. La fuente subraya algo importante. Para Dios, hablar es hacer. Cuando dice que los turbará, no es una amenaza, es una acción que ya está en marcha. Vale, el cielo se ríe de la rebelión. Pero ¿cuál es la respuesta? ¿Cómo responde Dios a ese desafío? Pues la tercera estrofa es la respuesta directa. Es la voz del Hijo, del ungido, explicando cuál es el plan de Dios, el establecimiento de su reino. Y aquí llegamos al verso 7, uno de los más debatidos y cruciales. A ver. Mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. La fuente es muy cuidadosa al explicar esto. Claro, porque suena complicado. Suena complicado, exacto. Aclara que no se refiere a un origen en el tiempo, como si el hijo no existiera antes, lo que chocaría con la doctrina de la eterna filiación. Entiendo. Se refiere a un solemne reconocimiento público, a la inauguración de Cristo como Rey Mediador. Es el día de su entronización. Entendido. Es un acto de declaración, no de creación. ¿Y la cuarta y última estrofa, qué papel juega? Es la conclusión lógica. Es una advertencia directa a esos reyes rebeldes, pero a la vez una oferta de paz. Se les dice: servid a Jehová con temor y besad al Hijo, que era una señal de homenaje y sumisión en la antigüedad. Ya. La imagen de la vara de hierro, que se menciona, simboliza la firmeza de su poder. El mensaje final es diáfano. Oponerse es inútil, pero someterse a él es el único camino a la verdadera seguridad. Esa imagen del rey con la vara de hierro es increíblemente poderosa. Pero lo que me fascina de los salmos, y la fuente lo muestra muy bien, es que no se quedan solo en el poder y la majestad. No. Nos llevan al extremo opuesto, a una vulnerabilidad casi total. Y creo que el Salmo 22 es el mejor ejemplo de eso. Sin duda. Es un salmo de un dramatismo sobrecogedor. El propio título ya es un misterio. Ajelet Sahar, que se traduce como la cierva de la mañana. La cierva de la mañana. El comentario sugiere que podría ser una metáfora de una víctima inocente y humilde, perseguida desde el amanecer. Una imagen que ya te prepara para lo que viene. Y como decíamos antes, es profundamente profético. Es que el primer verso te deja sin aliento. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Son las palabras exactas que los evangelios ponen en boca de Jesús en la cruz. Es imposible no sentir el peso de ese momento al leerlas. Y el comentario que analizamos añade un matiz lingüístico que es brutal. ¿Ah, sí? Señala que el término hebreo original para clamor en ese verso es más cercano a rugido. Espera, un rugido. O sea, me estás diciendo que no es un clamor, sino más bien un rugido. Exacto. ¡Jo! Es que eso le da una dimensión completamente distinta, mucho más visceral. No es una queja, es un grito casi animal. Exactamente. Expresa un dolor que desborda las palabras, una angustia irracional.
Y la descripción de los enemigos refuerza esa sensación de estar acorralado por bestias. Uf. Se habla de fortísimos toros de Basán y de leones rugientes que rodean a la víctima. Acentúa la ferocidad del ataque y la soledad absoluta del que sufre. Y por si fuera poco, está esa profecía tan increíblemente específica del verso 18. Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. El Evangelio de Juan lo cita como un cumplimiento literal durante la crucifixión. La precisión es asombrosa. Pero aquí viene lo crucial, y la fuente lo subraya con fuerza. El Salmo no termina ahí, en la desesperación. Hay un giro de guión radical. ¿Ah, sí? Pasa de la queja más amarga a una alabanza universal. Anuncia que se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra. El sufrimiento individual y el abandono se transforma en una victoria con consecuencias globales. Es una pasada. Es como si el texto nos muestra que Dios puede redimir el peor de los sufrimientos y usarlo para su gloria. Pero, ¿cómo es posible ese cambio tan radical? O sea, ¿cómo se pasa de ese abandono total a una alabanza que abarca todos los confines de la tierra? La fuente sugiere que el salmista, en medio de su dolor, levanta la vista y recuerda el carácter de Dios y sus promesas pasadas. Esa confianza en la fidelidad de Dios, incluso cuando no la siente, es lo que provoca el cambio. Es una ilustración perfecta del gobierno justo de Dios, que no abandona al justo para siempre. Frente a esa angustia tan extrema, la fuente nos lleva a otros salmos que son casi el polo opuesto, los de una confianza serena, casi inquebrantable. Y el más famoso es sin duda el Salmo 23. Sí. Es como un bálsamo después de la herida del 22. Es una metáfora perfecta. Y la imagen central, la del pastor, es potentísima. Como bien señala nuestro texto, es una figura que el propio Cristo se apropia en el Nuevo Testamento. Claro. Y cada frase del Salmo es una pincelada de significado. Cuando dice, junto a aguas de reposo me pastoreará, no se refiere a aguas estancadas y pantanosas, sino a corrientes tranquilas que invitan al descanso y a la restauración. Siempre había imaginado el valle de sombra de muerte como una metáfora pura del miedo. Pero me sorprendió leer en la fuente que podría referirse a un lugar físico real. Sí. Un desfiladero peligroso, una quebrada rodeada de precipicios y bosques densos. Eso cambia por completo la imagen, ¿no crees? Totalmente. Porque entonces el Salmo no dice, no tendré miedo porque el peligro no existe, sino, no tendré miedo a pesar de que el peligro es real, porque tú estás conmigo. Claro. La confianza no niega la realidad, la trasciende. Y esa presencia del pastor se manifiesta en tu vara y tu cayado. No son armas de guerra, son las herramientas del oficio. La vara para guiar y defender, el cayado para rescatar a la oveja que se ha caído. Infunden seguridad, no miedo. Y luego está ese cambio de metáfora al final, que me parece genial. Pasamos del campo a un banquete. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Es una imagen de una generosidad y una audacia increíbles. No es una comida a escondidas, es una celebración pública, a la vista de los enemigos. Como diciendo, el cuidado de Dios no se detiene ni siquiera en medio del conflicto. Es una declaración de victoria y de favor. Y culmina con esa copa que rebosa y la promesa de morar en la casa de Dios para siempre. Es la expresión de una seguridad total en un cuidado que no tiene fin. Para rematar esta idea de seguridad, la fuente nos lleva al Salmo 91 y apunta un dato que hoy nos resuena de forma especial, que la ocasión probable para su escritura fue una epidemia, una pestilencia. Tela. Es un salmo de protección divina total. Sí, y para describir esa protección usa imágenes de refugio muy potentes. Arranca con esa promesa: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Fíjate en los verbos. Fíjate, exacto. Habitar, morar, no es una visita de fin de semana, es una residencia permanente. Habla de ser librado del lazo del cazador, es decir, de los peligros ocultos y las trampas, y de la peste destructora. Para mí la imagen más tierna y poderosa es la del verso 4. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Es casi una metáfora maternal, la de un ave protegiendo a sus polluelos. Es preciosa. Una protección cercana, cálida, infalible. Y el Salmo culmina de una forma extraordinaria, casi cinematográfica. La voz del poeta desaparece y a partir del verso 14 es Dios mismo quien habla en primera persona. Eso es. Es increíble cómo al final la voz cambia y es Dios mismo el que habla.
Es como si todas las metáforas se apartaran para dar paso a una promesa directa, sin intermediarios. Y menudas promesas. Dice, lo libraré, le pondré en alto, con él estaré yo en la angustia, y le mostraré mi salvación. Es la garantía definitiva. ¡Wow! La promesa de una seguridad completa en todos los ámbitos de la vida, que viene directamente de la fuente de todo poder. No puede haber una afirmación más rotunda de confianza. Entonces, si echamos la vista atrás a todo este recorrido, ¿qué significa todo esto? Hemos visto que los salmos son como una completa hoja de ruta del alma. Ajá. Pasan por la enseñanza, la celebración en comunidad, pero también se sumergen en el grito más solitario de angustia para luego elevarnos a la más serena declaración de confianza. Eso es. No son solo poemas antiguos, son un lenguaje vivo para la experiencia espiritual. Lo que nos enseñan de manera contundente es que tener fe no significa no tener dudas, o no sentir dolor, o no enfadarse. No. Todo lo contrario. La fe que dibujan los salmos es la capacidad de coger todo ese torbellino, la rabia, la desesperación, la gratitud, la perplejidad, y llevarlo a una conversación honesta y sin filtros con Dios. Para terminar, la fuente nos deja con una reflexión final inspirada en un verso del Salmo 119, el que dice: «Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino». Y el comentario hace una lectura de esa imagen que me parece muy profunda, y nos deja con un pensamiento final para explorar. A ver. Sugiere que la palabra de Dios, la revelación, no es como el sol en pleno día, cuya luz directa nos cegaría en nuestra condición actual. Es una lámpara. Una luz diseñada para el aquí y el ahora, para iluminar nuestro camino en la oscuridad, pero solo paso a paso. Es la luz que necesitas para dar el siguiente paso, no para ver todo el horizonte de golpe. ¡Qué buena idea! Y añade que esa lámpara es suficiente, hasta que un día, dice, llegue el sol de la justicia, y ya no la necesitemos, porque podremos verle a él cara a cara. La revelación como algo adaptado a nuestra capacidad de ver, no como una luz que nos deslumbra. Sin duda una idea que nos deja pensando en la naturaleza de la fe y de la esperanza.